quiero comenzar agradeciendo al Señor por ese privilegio que nos ha dado de ser mujeres y de estar en su obra. Cada invento que ha habido en la historia de la humanidad tiene un origen en una necesidad específica. Por ejemplo, la luz y la bombilla eléctrica, lo que nosotros tenemos ahorita en cada una de nuestras casas, se descubrió e inventó debido a la necesidad de la luz para las diversas actividades cuando oscurecía, como estamos ahora. Su invención trajo mucho progreso a la humanidad y ha ido mejorando cada vez más. Por ejemplo, ahora esta tecnología que tenemos nos puede conectar a pesar de que estamos en algunos casos, en algunos lugares, como por ejemplo nuestra hermana Sonia desde El Salvador, ¿no? Y tal vez el hermano Kipnis desde Argentina, no sé si estará ahí. Pero eso es gracias al progreso y también a estas invenciones que ha habido en la historia. Cuando Dios creó al hombre, varón y mujer, estamos hablando el hombre completo, en el sexto día se tomó su tiempo para hacerlo. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre, varón y mujer, es la corona de la creación. Fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. La creación del hombre, estamos hablando de varón y mujer, fue algo muy especial. El Señor lo hizo al sexto día, justamente cuando todo ya estaba creado y ordenado. Dios tenía un propósito muy importante al crear al hombre. El hombre, hermanos, varón y mujer, tenían que cumplir un papel esencial en la creación. Ustedes lo pueden ver ahí en la palabra de Dios en Génesis, dice, llenar la tierra y sojuzgarla. Eso es lo que ellos tenían que hacer, los dos. Nuestra presencia en el mundo, hermanos, como creyentes, estamos hablando a los hermanos y a las hermanas, también tiene un supremo propósito. De allí que la iglesia necesita de hombres y mujeres fieles para extender el reino de Dios. Y para hacer realidad este propósito en el tiempo que vivimos, es imperativo, hermanos, que todo hombre y mujer responda con fidelidad al llamamiento de Dios. Quiero leer con ustedes nuevamente en el capítulo 1 de Génesis, los versículos del 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Busquemos ahora, hermanos, el libro de Mateo, el capítulo 28, del 18 al 20. Y dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué leemos estos dos textos? Hermanos, hay un enorme paralelo en estos dos pasajes de la palabra de Dios. Y claramente vemos lo siguiente. Vemos que Dios creó al hombre, varón y mujer, hermano y hermana, con el propósito de que llenen la tierra y la administren. De ir y hacer discípulos a todas las naciones como buenos
mayordomos. Entonces, cada uno de nosotros, sin distinción, hemos sido creados y recreados en Cristo Jesús para llenar la tierra con su mensaje de salvación. Por esa razón, hermanos, seamos fieles al propósito de Dios. El título de este mensaje es La corona de la creación con un sublime propósito. Y cuando hablamos de la corona de la creación, hermanos, estamos hablando de usted y su compañera, estamos hablando del hermano y de la hermana, la corona de la creación. ¿Y esto qué implica? En primer lugar, implica ser un varón para servirle. Génesis 1:27 nos dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hizo al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. La imagen de Dios, hermanos, define la relación que Dios podía tener con su criatura. Como hombre, es un ser viviente con las capacidades racionales, intelectuales, emocionales, volitivas, y en el sentido moral, el hombre fue creado en santidad. El hombre en el comienzo era bueno y sin pecado, hermanos. Esto hay que tenerlo bien claro y bien presente. En Génesis capítulo 3, con la caída, se abre un cisma, un enorme cisma entre Dios y el hombre. Y cuando digo el hombre, estoy hablando de hombre y mujer, varón y mujer, lo cual trajo consecuencias funestas para toda la creación. La inocencia y santidad con que el hombre, varón y mujer, fueron creados, cambió por culpa y vergüenza. Lo primero que ellos hicieron, después de que cayeron, de que pecaron, ellos se ocultaron y se cubrieron con hojas, dice la palabra, ¿no? Conocieron que estaban desnudos, es decir, se dieron cuenta de la situación en la que estaban, y por eso decimos que esa inocencia con la que ellos fueron creados y la santidad de su persona, de su cuerpo, cambió por culpa y vergüenza. Y ante esta penosa realidad, vemos algo precioso que hizo el Señor. Efesios 2, capítulo 4, nos dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice la palabra, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y sigue diciendo en Efesios capítulo 2, los versos 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, por la misericordia y la gracia de Dios, usted ha sido nuevamente creado, ha sido recreado en Cristo Jesús para que ande en una nueva vida, en santidad, como una buena persona. Y esto con el propósito de que usted como varón le dé a conocer a todos los hombres. Por eso es imperativo, hermano, que usted sea fiel al propósito de Dios. Nuestro Dios, dice la palabra, le hizo a usted a su imagen y semejanza para que usted pueda tener comunión con Él. Entonces, usted acérquese al Señor. Aprenda a tener siempre contacto con Él a través de la oración, a través de su palabra. Conózcale más.
cómo es Él y qué es lo que Él quiere. Viva para Él. No sé cuántos niños habrá en este momento, no sé cuántos adultos, cuántos ancianos, pero el Señor quiere usarle en su obra como varón. Usted puede ser un instrumento fabuloso y muy útil para el Señor, ya sea como hijo, como padre, como hermano, como esposo, como compañero de trabajo, como vecino. Ponga en práctica lo que aprende cada día en la palabra de Dios. Hermanos, seamos fieles al propósito de Dios. En segundo lugar, implica ser una mujer para servirle. En la historia de la humanidad podemos ver a muchas mujeres valiosas que han luchado junto a su pueblo, como por ejemplo Débora, Esther. Ustedes recordarán cuando hemos estado viendo los libros de los jueces, el libro de Esther, que han estado a los pies de Jesús también, nuestro Señor, como María, recuerdan, que han militado junto a siervos de Dios como el apóstol Pablo. Conocemos el nombre de Sintique, Evodia, Priscila, Julia, que han dado su vida por la causa del Señor, hermanos. Muchas de ellas han sido muertas por ser fieles a su fe. Mujeres valiosas en nuestro tiempo por su aporte a la ciencia y a la justicia social, como por ejemplo Marie Curie, Rosalind Franklin, Rosa Parks. Son personas que son reconocidas en el mundo. Mujeres que luchan cada día para sacar adelante a sus hijos y se esfuerzan para que ellos sean de bendición a la sociedad. Con valores, principios en la palabra de Dios. Muchas mujeres lo hacen, hermanos. Yo quisiera llegar hoy al corazón de las hermanas que hoy están presentes para meditar, reflexionar y tomar la decisión, hermanas queridas, de ser fieles al Señor en el propósito por el cual fuimos creadas. Usted y yo, el Señor nos creó con un propósito. Escuchen, hermanas, la sociedad cada vez se deteriora por la carencia moral de las personas, la falta de papá y mamá en la casa para criar e instruir a sus hijos desde muy pequeños. Hogares que se destruyen por diversas causas económicas, etcétera, la violencia dentro de los hogares. Y si seguimos, hay muchas cosas más que se puede decir, y esta lista es larga, hermanos. Permítanme, queridos hermanos varones, resaltar el valor de la mujer, el cual ha sido dado por Dios en el diseño de su creación. Ustedes son muy valiosos y muy importantes, pero permítanme hablar a mis hermanas acerca de este propósito por el cual el Señor nos ha creado. El Señor, al ver la creación, estoy diciéndolo textualmente, lo que dice en lo que hemos leído hace un momento, vio que todo lo que había creado era bueno. Pero cuando vio al varón Adán, antes de finalizar el sexto día de la creación, vio que su estado de Adán no era bueno. No me lo estoy inventando, está en la palabra. ¿Por qué? Porque no estaba completo. Le faltaba la compañera, pues la mujer aún no había sido creada. Las palabras de este versículo, hermanos, hermanas, resaltan la necesidad que tiene el hombre de una compañera, de su complemento, para cumplir la tarea de multiplicarse y de sojuzgar la tierra. La mujer fue hecha por Dios, dice la palabra, tomada del costado de Adán, de la costilla de Adán. Y cuando Dios le trajo a Eva delante de Adán, al verla él, ¿qué dijo? Dice que se alegró y exclamó diciendo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona. ¿Por qué? Porque de él fue
hecha, ¿no? De él fue tomada. Entonces, al culminar el sexto día de la creación, miren lo que Dios dijo. Vio todo lo que había hecho y he aquí, dijo, que era bueno en gran manera. Ahí es donde dice en gran manera. El bienestar, hermanos, de la raza humana descansa en la labor de una mujer. Escuchen, hermanas, descansa en la labor de una mujer. Y déjenme explicarles por qué. La primera relación que un ser humano tiene al venir a este mundo es con una mujer. Es con su madre. Durante los 9 meses de embarazo, de gestación, está en ella. Sus primeros días de vida, ya cuando nace en el mundo, su infancia, su niñez, su adolescencia, su juventud, adultez, ancianidad, etc. Siempre hay una mujer, su madre, su hermana, su tía, su abuelita, su maestra, su esposa. Hermana, usted y yo tenemos una labor muy importante en la obra del Señor y en la sociedad. El propósito por el cual creó Dios a la mujer es muy, muy valioso. La moralidad y la fuerza de cualquier generación son el reflejo de la calidad de mujeres. Querida hermana, está en sus manos el destino del mundo. Si usted entiende su responsabilidad y ocupa el lugar que le corresponde, donde quiera que el Señor la ponga, usted va a ser muy útil y para bien. Por eso, hermanas queridas, seamos fieles al propósito de Dios. Se preguntará, hermana, ¿qué tengo que hacer? Solo vea a su alrededor, mire en su casa y tome en cuenta lo que usted hace cada día. ¿Qué hace usted desde que amanece el sol? Desde que sale el sol. Ahorita en Arequipa no sale el sol en la mañana, está nublado. Pero ¿qué es lo que hace desde que comienza el día? ¿Qué es lo que hace? Téngalo en cuenta, hermana. Si es soltera, si es casada, si está de novia, si es madre, si es abuela, si es compañera de trabajo o es estudiante, si es vecina, somos vecinos de alguien, ¿no? Etcétera y etcétera. En todo lo que usted hace, Dios quiere usarla para llevar su mensaje de salvación. Recordemos que estamos para llenar la tierra con el mensaje del Señor. Veamos algunas responsabilidades comunes que las mujeres asumimos. Como hija, la palabra de Dios dice que debe honrar a sus padres. Respételos, obedézcales, ámelos como el Señor quiere. Un respaldo bíblico, Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Y muchos más hay, vaya a Proverbios. Como esposa, ame y respete a su esposo, como al Señor, dice la palabra. Esté a su lado como complemento, como ayuda idónea. Ayúdelo, anímelo. Cuando él se sienta que ya no da más, usted da más. Usted puede hacerlo. Trabaje para que su matrimonio sea sólido y firme en el Señor. Efesios capítulo 5, 22 al 33. No vamos a leerlo porque es un poquito largo, pero es un texto muy conocido para todos nosotros, ¿verdad? Y hay un dicho, recuerdo mucho cuando estuve en la universidad, una compañera decía, detrás de un hombre que triunfa hay una mujer que empuja. Debe tener un buen sentido, hermanas, si queremos que nuestros esposos sean felices, si queremos que ayuda idónea, como dice la palabra. Como madre, ame a sus hijos, atienda sus necesidades, escúcheles, enséñeles desde pequeños el camino del Señor por medio de su palabra, lea con ellos, comparta su tiempo. Miren, aún cuando usted está dando de lactar al bebé, usted puede ir leyendo un salmo, si tiene a su bebé en sus brazos, puede enseñarle cómo orar, cómo dar gracias. Los bebés entienden, hermanos, desde muy bebés, inclusive estando en el vientre, ellos aprenden a conocer
a conocer el mundo exterior a través de lo que la madre le enseña. Una cosa que es muy importante, hermanos, y por la cual, como decíamos hace un momento, hay todo ese tipo de noticias que escuchamos, es porque en nuestros hogares muchas veces no hay solidez en el matrimonio, no hay solidez en el hogar, no hay los padres que dan la seguridad al hijo para las cosas que emprende. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser ejemplos de fidelidad a nuestro Dios, amando y respetando a nuestro esposo en el hogar y que ellos lo vean, lo vivan. Así tendrá un hogar sólido y seguro para sus hijos y estos crecerán también seguros de lo que hacen, de lo que quieren hacer en el futuro, hermanos. Y su crecimiento no va a ser solamente con ambiciones, sino va a ser un crecimiento integral, sanos, firmes en sus convicciones. Yo quisiera leer con ustedes, pero vamos a hacerlo después, Proverbios capítulo 31, del verso 1 al 9. Ese es un texto muy precioso, hermanas queridas, que habla acerca de consejos de una madre a su hijo y a su hijo que era rey. Entonces, nosotras tenemos un papel muy importante con nuestros hijos. Como profesional, es otro lado, otra faceta de la vida de una mujer. Sea responsable en su trabajo, tenga mentalidad de servicio, atienda las necesidades de las personas con las que trabaja, a las personas que atiende dependiendo del trabajo que usted hace. Atienda con toda la voluntad que usted puede hacerlo. Haga su trabajo como que fuera para el Señor. En realidad es para el Señor, pero hágalo pensando en Él. No en si esta persona me hace o no me hace tal cosa, yo la voy a atender bien. No, hermano, hermana, hágalo como para el Señor, dice la palabra. De esta manera, usted estará dejando un legado, no solo en su familia, sino también en la comunidad. Y en este país, hermanos, donde vivimos, que tanto, tanto lo necesita, en verdad. Hay un dicho popular que dice, y seguro que ustedes lo conocen, educa a un varón y educarás a un individuo. Educa a una mujer y educarás a una generación. Hermanas, lo que nosotras tenemos en nuestros hombros, en nuestras manos, es algo muy grande y tenemos que ser sabias. Hace un momento el pastor Elí dijo, la mujer sabia edifica en primer lugar su casa y si lo hace bien va a ser su sociedad, porque va a entregar a esta sociedad hijos que sean valientes, que sean de bien para la sociedad, para la comunidad. Queridos hermanos, amigos que nos escuchan, varones y hermanas, mis compañeras de milicia, digamos, somos la corona de la creación. El Señor nos hizo al final porque se tomó el tiempo para hacernos bien. Él tenía un propósito precioso para nosotros. El Señor nos creó con un propósito muy valioso, llenar la tierra y sojuzgarla, dice la palabra, para que cada uno de nosotros en el lugar donde nos ha puesto, en el lugar donde estamos, en la situación que estemos, yo no sé si usted es todavía niña, si es adolescente, si es ya una persona mayor, o ya está en la clase 6, como decimos algunos. Hermanos, cada uno tiene que decidir. Hemos oído la palabra de Dios, hemos escuchado lo que el Señor nos dice. Para los varones, para los hombres, ser un varón para servirle, con integridad, con disposición, con diligencia, instruyéndose. Sea fiel al mensaje del Señor, a este mensaje que el Señor le da para que usted comparta con otras personas, para que no lo guarde, para que usted sea fiel al Señor. Llegue a través de usted
el mensaje de salvación a las personas que todavía no le conocen al Señor. Llene la tierra con el mensaje del Señor. Decida ser una mujer para servirle, hermana, a Dios. Recuerde que en sus manos hay una gran responsabilidad, en nuestras manos. Como hermana, como esposa, como madre, como abuela, en la situación que nos encontremos en este momento, cada una de nosotras tiene un papel muy importante en la sociedad y tenemos responsabilidad delante del Señor. El Señor nos invita a tomar una decisión, hermanos, hermanas. Cada uno de nosotros consideremos la palabra de Dios, consideremos esta preciosa carga que Él ha puesto sobre nosotros. La tierra ya está llena, ¿no? En el comienzo, cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, ellos fueron llamados para llenar la tierra multiplicándose, porque fueron los dos primeros, ¿no? Pero ahora nos ha recreado el Señor con un precioso y valioso propósito de llenar la tierra con el mensaje de Dios. Hermanos, engendremos hijos espirituales, prediquemos el Evangelio, llevemos la palabra de Dios a través de todo lo que el Señor nos ha dado a hacer. Hermanas mujeres, nosotras tenemos una gran responsabilidad. ¿Y por qué enfatizo en las mujeres? Y muchas mujeres han muerto por una causa. Extender el reino de Dios. Empecemos en nuestra casa, allí donde tenemos esos pequeñitos que corretean por aquí, por allí. Enseñémosles a caminar en el camino del Señor, hermanas. Esa es nuestra responsabilidad, es la carga que el Señor nos ha puesto. Y seamos fieles a esto que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros, varones o mujeres, hemos escuchado la palabra del Señor. Si somos solteros o somos casados o somos novios, ya estamos a punto de casarnos, planifiquemos para ser útiles en la obra del Señor. Esa corona de la creación que el Señor ha hecho, hermanos, tiene un valioso y precioso propósito en este mundo. No es casualidad que estemos aquí y en este tiempo de pandemia sobre todo. Seamos fieles al propósito de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, hermanas queridas. Y yo, si me permite, Josué, Inés y quienes dirigen, yo quiero leer estos versículos aprovechando este tiempo, queridos hermanos y sobre todo a mis hermanas. Nosotros hemos sido hijos, ahora quizás somos padres o tal vez somos hermanos, pero yo quisiera compartirles del 1 al 9, un momentito, por favor. Dice la palabra: estos son los dichos sabios con los que la mamá al rey Lemuel le enseñaba. Tú eres mi hijo, el hijo de mis entrañas, el hijo que pedí tener. No desperdicies tu fuerza con las mujeres ni gastes tu energía en ellas, pues destruyen a los reyes. Lemuel, no es sabio que los reyes tomen vino, ni que los gobernantes se den a la bebida, ya que por la culpa de la bebida pueden olvidarse de lo que manda la ley y violar los derechos de los pobres. Dale vino al que se va a morir y licor al que está amargado, para que beban y se olviden de su miseria y no se acuerden más de sus problemas. Habla por los que no pueden hablar y defiende los derechos de los desamparados. Alza la voz y hazles justicia. Defiende los derechos de los pobres y los necesitados. Hermanos, quizás no es el texto que tenemos en nuestra Biblia, pero aquí es más sencillo y más claro de entender que las hermanas necesitamos dar buenos y sabios consejos a nuestros hijos. ¿Y de dónde los sacamos? De la palabra de Dios. Y lo que sigue adelante, que es un texto muy conocido por todos, no lo voy a leer, pero sí les voy a decir una cosa, que si tenemos hijos varones, necesitamos enseñarles
¿Qué clase de mujer ellos deben buscar para compañera? Y ahí léalo, hermana querida. Y si tiene un hijo a punto de casarse, enséñele qué es lo que debe aprender a elegir. La belleza externa muchas veces, como dice allí, es engañosa. Pero la mujer que teme a Jehová, nuestro Dios, esa es la que vale la pena. Amén, hermanos, vamos a orar. Santísimo Señor y Dios Todopoderoso, nos gozamos cada vez que podemos entrar a esas preciosas cosas tan hermosas que tienes en tu palabra para nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes para tus hijas un propósito muy excelente. Ayúdanos, Padre, a decidir y a entender lo que tú quieres hacer con cada una. Habla a nuestros corazones y ayúdanos a ver el primer campo misionero de labor para servirte, para glorificar tu nombre en nuestros hogares, en nuestra casa, sea chiquita, sea grande, Señor. Utilízanos, Padre. Utilízanos en ese lugar donde nos has puesto a vivir para darte a ti primeramente la gloria y para ser mujeres de valor en medio de este tiempo, Padre, y ser esas hijas que tú quieres para la gloria de tu nombre. Te ruego por cada una de mis hermanas que estamos reunidas en este momento aquí, por cada uno de nuestros hermanos que son nuestros esposos, que son tal vez nuestros hijos, o que son nuestras nueras o yernos, o la situación en la que estemos, Padre, que aprendamos a valorar a las mujeres, nosotras mismas, Señor, que aprendamos a valorarnos, porque no solamente nos creaste, sino también, oh Dios, tú has muerto por cada una y te damos gracias. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.